Me encantaría que compartieras con todos nuestros amigos cómo ha sido ese camino desde tu infancia, con tus padres y tus 3 hermanos, en el Mediterráneo, hasta este momento de hoy que aspiras al Desafío Victoria. Muchas gracias. La verdad que muchas gracias a María y a la Fundación por hospedarnos hoy y por vuestra acogida. Gracias por esta introducción. La verdad que me he puesto un poco me da hasta corte. Bueno, la verdad que resumir de mi infancia a lo que es este reto de Trofeo Elcano, que es un reto mayor, de mayor dificultad, me va a costar hacerlo en un tiempo de 10 minutos, o voy a comprimirlo. Me voy a saltar muchas etapas, pero lo voy a intentar. Bueno, yo soy Alex Pella, tengo 51 años, nacido en Barcelona, vengo de una familia estupenda y soy el segundo de 4 hermanos, de los cuales los 4 hemos hecho de los barcos a vela y el mar nuestra vida. Es un hecho singular, no sé si hay otros casos así, pero esto es así, y esto es porque en casa tuvimos la suerte de tener un barco siempre. Mis padres tenían un barco, que era primero un barco de madera, un barco pequeño, de 8 metros. Luego, como la familia fue creciendo, pues tuvimos que crecer de eslora. Fuimos a un barco de 10 metros y luego un barco un poquito más mayor de 12 metros. Y ese barco era como el nexo de unión de la familia. O sea, mis padres nunca tuvieron una pretensión ni de orientar nuestro destino, ni de crear campeones. Era lo que había, en casa era lo que había. Y luego también los orígenes, tengo que remontar un poco a los orígenes de mi familia. Yo tengo una parte, por parte de mi madre, que es una familia francesa que instalaron en España hace 100 años. Y esto luego, esto es mi vida y mi carrera la he hecho con esto. Yo soy autodidacta y esto lo tengo que explicar, o sea, porque eso me ayudó muchísimo en mi etapa en la Bretaña francesa, que es donde están los mejores de mi actividad ahora mismo, ¿no? Eso me facilitó muchísimo la integración, esa parte de cultura francesa. Y luego, por la parte de mi padre, es una familia catalana, barcelonesa, pero de origen de un pueblo de la provincia de Gerona que tiene una singularidad, que es en la Costa Brava, del cual tenemos una casa familiar. Esa casa está abajo, en la playa, y de la salida está hacia el mar. Entonces nosotros pasábamos toda la época estival en el barco familiar y luego en la casa de veraneo, como eran esos veranos de antes, ¿no? Dirás, no sé, 60 días sin ir al colegio, haciendo el salvaje, corriendo por las rocas, y como anécdota recuerdo que cuando volvíamos al cole, pues es que nos costaba ponernos los zapatos, pero no porque no tuviese costumbre, sino porque el pie se nos había ensanchado de ir todo el día descalzos, ¿no? Y una época muy feliz de mi infancia en la que estábamos conectados. O sea, yo realmente no tengo conocimiento de cuándo empecé a navegar, lo mismo le pasa a mis hermanos, ¿no? De eso ya paso pues ya a la adolescencia, voy a ir rápido porque se nos va a ir el tiempo, pero que empiezo a tener interés por los relatos de los libros que hay en estanterías de casa, que son relatos de navegaciones oceánicas de los años 70, que es cuando empieza toda esta actividad en el sur de Inglaterra y de estas grandes regatas, sur de Inglaterra y la Bretaña francesa. Y veo muy bien, empiezo a documentarme por entusiasmo y por curiosidad. Pues personajes me marcan, personajes como el Chichester, Tabarly o Etissier, sobre todo este último, por la manera de entender esos retos que son retos planetarios, por la adaptación al medio. Estamos hablando de regatas en solitario en los años finales 60-70, con los medios que habían, con los barcos que eran. Claro, eso no lo haces de la manera que es adaptando completamente al medio la interpretación de lo que viene por delante, a nivel meteo, a nivel trayectorias, la preparación del barco. Este personaje a mí me marca, digo, wow, esto es... Pero, por supuesto, yo en ese momento ni me veía, ni me proyectaba como estos, me parecían unos superhéroes, ¿eh? Entonces luego, con mis hermanos, empezamos a la edad profesional, digamos, a trabajar. Evidentemente fuimos directos a los barcos a vela, que era lo que nos interesaba, y empezamos a entrar en proyectos, cada vez en proyectos mayores. Nos solicitaban en proyectos profesionales, saltábamos a grandes regatas, desde la Copa América o la World Ocean Race, estas regatas, y la preparación también en las regatas en solitario, en los timanes en la Bretaña. Y esto era muy divertido porque, claro, nosotros no venimos de un centro de formación o de una academia, sino que somos autodidactas. Pero al fondo éramos como 4 autodidactas juntos. O sea, no sé si eso existe en el mundo. O sea, es decir, un equipo de tíos que van por libro que luego se juntan en las cenas de casa y comparten esa información. Eso, ¿no? Es un factor multiplicador en la curva de aprendizaje, ¿no? Absolutamente. Además, es que nuestro objetivo no era
trabajar para ganar un jornal. Nuestro objetivo era aprender, mejorar, tratar donde estaban los mejores. Este siempre ha sido nuestra idea en casa. No sé si es un tema competitivo, pero sobre todo por un tema de curiosidad. Tu hermano Borja te ganaba, ¿cierto? Sí, exacto. Luego con Borja empezamos a correr las regatas en solitario en España, que eran lo que había entonces, y tengo que decir que se nos quedó pequeño el circuito en 2 años. Borja ganó todas y yo llegaba detrás de él todas. Y entonces dijimos ahí que había que saltar a una etapa más, había que ir fuera. Y esto fue muy rápido. Entonces nos metimos yo conseguí meterme en la regata Mini Transat, que es una regata que cruza el Atlántico en solitario, con barcos de 6,5 metros. El barco es un barco espartano que no tiene nada, pero eso es como el principio de todo, hay que pasar por allí, ¿no? Son regatas de 35 días, pues imaginaros, correr el barco contra 90 participantes. Sin comunicación con el exterior. Sin comunicación exterior, correcto, y de un nivel, pues si hay 90 que salen, pues imaginaos los 10 primeros, ¿no? En nuestra intención, tengo que decir una cosa, que pese a los medios que teníamos, que eran limitados, no era ir a participar, nosotros queríamos llevarnos la regata. Entonces yo tuve la suerte de meterme en el año 2003 y a sacar un gran resultado. Corríamos desde La Rochelle hasta Sahor de Bahía, con una etapa en Canarias, y yo llegué segundo en la segunda etapa de Bahía, que fue un resultado increíble, y un tercero al general. 2 años después me sale la oportunidad de volver a la regata, mejor preparado, con un mejor barco, y es así que ya gano la etapa principal. Tuve problemas en la primera y me quedé un segundo en la general. Volví a participar después porque estaba, como se dice, engorilado con la regata. Digo, es que esta me la llevo. Y de lo fuerte que iba, de lo motivado, rompí el palo y acabé en Cabo Verde. Esa etapa del Mini la dejé y ya salté. Esto también me marcó en el sentido de que fui fiel a mis principios, es decir, hay que intentar mantener esa curva de aprendizaje siempre. ¿Sabes? Eso es una cosa que he aprendido gracias. Me estanqué un poco en esa categoría, sacando grandes resultados, pero luego empecé a moverme y a saltar otros barcos. Entonces ya corro 40 pies, 60 pies, regatas de vuelta al mundo, pero hasta entonces no tenía yo una gran victoria de estas, ¿no? Paso al multicascos oceánico, que es el formato de barco para batir todos estos récords planetarios. Son barcos muy rápidos, ligeros, que vuelan por encima del agua. Cuando empiezan a ver esos barcos, el récord atlántico estaba en 3 días. 3 días. 3 días el Atlántico a vela. A vela. El récord de la vuelta al mundo está en 40, o sea que son datos muy bestias, ¿no?, de lo que corren esos barcos. Y me pasa una cosa, hablo muy rápidamente de mi carrera, pero hay varios hitos, y uno de ellos es, yo ya estando navegando en el multicasco oceánico, que eran barcos muy rápidos, con tíos muy buenos, que eran una maravilla, me llama mi buen amigo Gonzalo Botín diciéndome que monta un proyecto de un 40 pies, yo había estado con él en el primer barco que hizo, y en el segundo. Y esto fue una singularidad bestial, y es que me llama y me dice, voy a hacer un barco con mi hermano Marcelino, construido cántabro, o sea, Marcelino Botín, construido en Burriana, en Castellón, por Chimo López. La dirección la va a llevar Antonio Piris, que es otro cántabro. Las velas van a ser de Juan de Meseguer de Valencia. Y me empieza a contar toda esta historia, que me encanta, porque digo, claro, yo ya llevaba como 15 años fuera de España o haciendo estas grandes regatas, y me llama Gonzalo diciendo que va a hacer un proyecto así desde casa. Entonces, claro, enseguida le dije, oye, no sé para qué me llamas, pero cuenta conmigo. Yo, si para él, quiero estar ahí, ¿sabes? Entonces, me ofrece llevar el barco en las regatas de solitario, que la regata más fuerte es la Ruta del Ron, que es un evento mayor. La Ruta del Ron es un evento que el día de la salida hay 300.000 personas. Físicamente en una Físicamente en un mismo sitio. Caiga lo que caiga. Exacto. Eso no existe, no en nuestro país, sino no existe, no hay otro evento. Yo no, bueno, tampoco soy un especialista, pero no veo otro evento. Un campo de fútbol no tiene eso. Entonces, eso lo digo para que os deis cuenta. Eso es la salida es en Saint-Malo, que es una ciudad corsaria, amurallada, espectacular y esto, y está abarrotado, y están los barcos ahí. Entonces, yo me meto en esa regata, íbamos muy bien, yo sabía que estaba para llevármela, porque venía más de navegar en otros barcos más rápidos, hicimos una gran preparación, el barco era un gran barco, y ganó la regata con un barco en blanco, sin una marca comercial. Y eso chocó muchísimo. Entonces eso a mí no es que me proyectó, pero hay una cosa singular, esto lo digo aquí abiertamente, ahora que no nos escucha nadie, eso a mí me sacó todos los complejos. Me sacó todos los complejos de españolito que va por el mundo, sinceramente. Porque claro, yo no es que echase en falta el apoyo de alguien en mi país, eso, no echaba eso, pero porque yo soy autodidacta, entonces la carrera la hice yo con mis hermanos, eso no tengo ningún problema. Y luego también un pequeño matiz es que en esas regatas tú no representas tu país, representas o una marca comercial o te representas a ti mismo, es un poco diferente. En esas regatas no hay categoría masculina y femenina, está todo mezclado.
porque son regatas solamente que cuentan, estos grandes desafíos, estos récords, son regatas o récords que van de un sitio a otro y que cuentan una historia. Y todo vale. Hay algunas que están reguladas con un reglamento y otras que son completamente abiertas, como los récords oceánicos. Entonces, bueno, voy a seguir un poco rápido, porque son 50 años que tengo que resumir en poquito tiempo, pero que luego paso enseguida, después de eso, que fue un Año hito, 2014, que a mí me marcó, pero por supuesto esto fue un hito. Recibo la llamada de Francis Bayón para intentar batir el récord de la Vuelta al Mundo absoluto, que es el trofeo Julio Verne. Si ya lo estabas, la victoria de la Ruta del Ron te pone en el radar de todos los Por equipos. supuesto, sí, porque además yo ya estaba navegando con ellos en esos barcos. ¿Haces el récord de la clase? Hago el récord de la clase en la Ruta del Ron, correcto, y entonces me llama Francis para esto, un proyecto súper intenso, me dio muchísima responsabilidad en el barco, luego no voy a explayarme, pero fue apasionante y pusimos el listón muy alto en 40 días, yo estuve 2 años y medio vinculado a ese proyecto y fue un éxito total, la verdad que un recuerdo fantástico. Ese mismo año me llama la Luz Rocairol para correr la Transat Jacques Vabre A2, que es la Transat más grande, o sea, Transat cruce Atlántico en regata más potente que hay. Me llama en verano y la regata en otoño, que íbamos muy justo de preparación, ¡paf! Y la ganamos. La ganó también. Entonces venía a ganar Ruta del Ron, Julio Verne y Jacques Vabre. Ya pues no estaba mal, ¿sabes? O sea, estaba en racha. Aparte de esto tenía 3 récords en Atlántico, 1 a 3, 1 a 2 y otro en solitario, como has mencionado, el récord del Índico en 5 días, el récord del Pacífico en 7 días, y me llama Giovanni Soldini para batir el récord de la Ruta del Té, que es la media vuelta al mundo, Hong Kong-Londres, en el 18, estamos hablando del 17, pues en el año 18. La Ruta del Té inspirada en esa ruta histórica de los... Correcto. Y lo hicimos en 36 días y otra vez otro gran resultado y tal. Bueno, era una época de mi vida fantástica, que estaba en racha y iba donde iba y me salían bien las cosas, ¿no? A veces no sabes muy bien por qué, o contagias a los demás y salen bien las cosas, ¿no? Entonces ya en ese momento, para acabar un poco esta explicación de hasta dónde voy, me empiezo a dar cuenta, también la gente me lo dice, voy a comprar el pan por la mañana y me dice, oye, Ale, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Sabes? Y me doy cuenta que en esa manera de siempre hacer algo nuevo, se me acaban los retos, me quedo sin. Y justo acabé de batir el récord de la Vuelta al Mundo y digo, no tiene sentido. O sea, una pequeña explicación. El récord de la Vuelta al Mundo se corre de oeste a este. O sea, hay una bajada atlántica, se pasa a Sudáfrica, el sur de Australia, Sudamérica y se vuelve a remontar. Y eso se hace así porque las borrascas en el planeta corren de oeste a este. O sea, es más fácil ir a favor del viento que en contra. Y entonces, bueno, yo tenía este récord tal y digo, hay algo que me choca. Digo, ¿cómo puede ser que el ir hacia el otro lado no tenga ese reconocimiento deportivo, no tenga ese valor deportivo, cuando en realidad es el viaje original de la primera vuelta al mundo, ¿no? Bueno, pasan un poco los tiempos, yo sigo navegando, una vida muy intensa, y esto coincide con el año 19, que se empieza a conmemorar, empiezan a ver los primeros actos de conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Y digo, tate, aquí hay algo. Y digo, hago esta reflexión, porque claro, ponernos en mi lugar, yo llevaba pues 20 años de carrera oceánica, lo voy a decir yo, pero que de éxito, porque me lo he pasado muy bien y he tenido éxito, pero siempre es fuera de mi país. Entonces digo, ahora como que se me plantea una oportunidad de hacer algo aquí. Entonces cuando lo empezamos a hablar, y bueno, esta es un poco la historia del por qué. Hay otra cosa, empezamos a construir esto, vino el periodo COVID, que lo paró todo un poco, y a mí me salió en el año 22, si no me equivoco, la oportunidad de salir hacia el oeste. Me llamó Roman Pillar en un trimarán que recuperaba una historia muy bonita para ir a 2, para intentar hacer este récord hacia el oeste, récord de vuelta al mundo. Salimos con una preparación muy justa, con pocos medios, íbamos bien de tiempos, ya tuvimos problemas justo antes de Hornos, que no pasábamos por el tiempo, porque ese paso es muy delicado hacerlo a contramano, digámoslo así. Y pasando Hornos, nos tuvimos que resguardar en Bahía Cook, y en ese resguardo, con mal tiempo, acabamos en Las Piedras. Es un accidente. Y de ahí nos sacó con una actuación increíble, que todavía me emocionó, la Armada chilena, de lo cual les estaré agradecido siempre, porque estuvieron espléndidos, con un trato humano fantástico. O sea, salimos de ahí de una pieza, conseguimos sacar el barco. Y cuento esta anécdota porque a mí eso ya me puso sobre la pista, porque recuerdo ahí, hay una foto que yo estaba en Puerto Williams, que es la ciudad más austral que hay del continente, un sitio espectacular,
que tienes la cordillera de los Andes que se baña en Beagle, en el canal de Beagle, pasan las ballenas, las aves marinas, estás ahí. Yo venía muy tocado, no sé si venía, no sé, igual habría dormido 6 horas los últimos 3 días, tenía un golpe en el pecho, muy decepcionado por no batir el récord. Y entonces, emocionado por todo lo que había pasado, estaba en estado de shock realmente por el accidente y en un sitio magnífico, pero a la vez muy fuera de todo. Entonces, me recuerdo muy bien que en el club náutico, que hay un club náutico, enciendo mi teléfono personal y me entra un chorro de mensajes ahí. Y la línea de esos mensajes van diciendo, oye, Alex, esto que has hecho es guapísimo. Yo recuerdo perfectamente cuando me entero, me llama Lida, me dice que Lida es la mujer de Alex, me dice, Nacho, han chocado. Entonces, inmediatamente la Armada Española se pone en contacto con la Armada chilena, se activa ese rescate, se recupera el barco y, como dices, yo creo que 48 horas más tarde te estaba recogiendo en Barajas y parecía que habías caído del espacio. No, fue una pinta y con un petate y ¿de dónde viene este tío? Gajes del oficio, que se dice, ¿no? Lo que quería contar es que con los mensajes que recibía desde aquí de España diciendo, oye, esto es muy guapo lo que has intentado, pero como diciendo, esto no se lo pueden llevar otros, Correcto. lo tenemos que montar nosotros, ¿sabes? Y eso para mí ya fue el empujón definitivo de decir, bueno, ahora cuando vuelva me activo y esto lo ponemos en marcha. Y yo creo que no me he dejado nada. Esto es un poco desde mi infancia hasta el día de hoy la preparación de este desafío.